Apreciados hermanos y amigos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de esta semana. Ya estamos en la lección 6. Para esta semana el tema se relaciona con los dones espirituales. El Señor es un Dios de orden. Dios es un Dios que busca la unidad en medio de la diversidad. Y para esto el Señor ha dado dones a la iglesia. Una variedad de dones para que todos tengamos la oportunidad de participar, de colaborar y de desarrollar nuestras capacidades. El Señor quiere que todos, como una hermosa orquesta, podamos participar y utilizar nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros ministerios y así hacer que la iglesia se edifique. Los dones han sido dados a la iglesia para que haya edificación, para que todos podamos mantener la unidad y para que podamos armoniosamente predicar el Evangelio y preparar al mundo para la venida de Cristo. Por esta razón, cuando nosotros vemos a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, trabajando armoniosamente y nos invita a nosotros a formar parte de este trabajo misionero, el Señor nos capacita por medio del Espíritu Santo para que utilicemos con amor estos dones y talentos. El desarrollo de la lección que vamos a hacer en esta hora va a enseñarnos y mostrarnos que la iglesia es un organismo vivo y como tal tiene que mantenerse activo, tiene que trabajar para la salvación de las almas. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis hermanos y amigos, aquí estamos para el repaso de la lección, sin antes agradecerles por su apoyo. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, gracias por darnos su apoyo. A todos aquellos que ya se han suscrito, les agradecemos. Y a aquellos que no lo han hecho, les invitamos para que lo hagan y de esta manera podamos también llegar a otros hogares. Así que denos su apoyo, sus oraciones y de esta manera seguiremos compartiendo, ministrando y predicando la palabra de Dios. Dones espirituales. Para esta semana el texto de memoria se encuentra en 1 Corintios 14:1. Dice la palabra de Dios: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Aquí el apóstol Pablo nos invita para que cada uno de nosotros busquemos el amor de Dios. Sigan el amor, dice. Y procuren los dones espirituales. Nosotros vamos a recibir los dones del Espíritu Santo y el Señor nos pide que los utilicemos, que saquemos el provecho para que esto pueda ser de alcance a todos los que nos rodean. Y dice, y sobre todo que profeticen. Hace un énfasis en este don que tiene un alcance maravilloso para dar a conocer el Evangelio en estos tiempos finales. Así que la lección nos dice que Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta que las cosas se hagan correctamente, decentemente. A diferencia del enemigo de las almas que siempre busca el caos. Así que el caos es confusión. Es cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, sin la coordinación del Espíritu Santo, sin la dirección de la palabra de Dios y sin buscar el consejo y la armonía entre los hermanos y miembros de la iglesia. Así que cuando los instrumentos en una orquesta toca cada uno lo que quiere, hay un caos. De igual manera, cuando los talentos se utilizan solamente para una exhibición personal, para una competencia de estatus social, el resultado es disonancia, es división y conflicto en la iglesia. No debemos permitir que esto ocurra. Todos tenemos que unirnos, todos tenemos que tener una armonía en lo que hacemos. Y la orquesta, pues, nos da ese ejemplo. Hay un director y ese director hace posible que todos los instrumentos toquen y emitan una música agradable a los oídos. En una orquesta no hay instrumentos innecesarios. Los músicos no tocan
para sí mismos, sino que siguen las instrucciones del director y de esta manera van armonizando y van creando una música agradable, una música que trasciende, una música que llega, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y lo vemos que es agradable. Por esta razón, con una diversidad de dones, mientras la iglesia es más grande, más dones, Jesucristo tiene que ser el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser dirigidos por Él, podamos utilizar sabiamente los dones y de esta manera podamos predicar. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, es lo primero que tenemos que reconocer. Jesucristo es el Señor y Él debe dirigir nuestra vida. Y esto lo logramos cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón. La Biblia nos dice que el más básico de los dones es la fe. Y la fe es dada a todos y tenemos que dejar que la fe vaya desarrollándose y de esta manera vaya consolidándose en nuestra vida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esa manera nosotros vamos manteniendo un espíritu que agrade al Señor. Y el hecho de que la fe es un don espiritual lo deja claro en 1 Corintios 12:9, y el apóstol Pablo nos dice que debemos nosotros desarrollar la fe. Hay una multiplicidad de dones, hay una variedad para las diferentes necesidades de la iglesia y el Señor también ha puesto dones y talentos y ministerios, operaciones y actividades. Y todo esto en conjunto pues nos lleva a que nosotros prediquemos, anunciemos y estemos también conviviendo en armonía. Así que hay dones auténticos y también hay dones falsos, ¿no? Los dones espirituales auténticos vienen cuando nosotros nos dejamos guiar y utilizar por el Señor. Y estas capacidades y talentos y manifestaciones están también en armonía con la palabra de Dios, agrada al Señor. Esta es una prueba de fuego. Ningún don es genuinamente del Espíritu si no apunta a la cruz. El Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo, nunca a la persona que ejerce el don. Si un ministerio llama la atención únicamente para el servidor, ha perdido su propósito. No tiene sentido que nosotros busquemos desarrollar un talento, un don, exaltándonos a nosotros mismos, cuando los dones son para exaltar a Cristo, presentar a Cristo, glorificar a Cristo. Dios es uno y quiere que todos seamos uno y todos seamos parte del cuerpo que es la iglesia. Y Cristo es la cabeza y nosotros debemos unirnos unos a otros porque todos nos necesitamos. Todos somos necesarios delante del Señor. ¿Qué es lo que nos mueve? Es Dios, ese motor trinitario, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da los dones, esa diversidad de dones, ¿no? Carismas. El Señor Jesús es el que nos da los ministerios, la diaconía. Y el Padre es el que nos da esa diversidad de operaciones, ¿no? Energema. Así que la deidad está trabajando al unísono para capacitar a la iglesia. Y toda capacidad espiritual tiene un solo origen. La unidad de la Trinidad es el modelo perfecto para la unidad de la iglesia. Esa unidad en la diversidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y nos inspiran y nos motivan para que nosotros también mantengamos esa unidad. Pablo resalta una y otra vez ese concepto de unidad y manifiesta que aunque en la iglesia hay diversidad, el Señor nos llama a mantener la unidad. Y este énfasis, tanto de la unidad como la diversidad, indica que los dones tienen un objetivo, que es promover la unidad a través de la diversidad. Y esta unidad, en medio de la diversidad, refleja el carácter de Dios. Un carácter de amor, un carácter donde se ve que la unidad tiene que primar, tiene que resaltar ante todas las demás cosas. Dios es un Dios soberano.
Dios, por medio del Espíritu Santo, distribuye soberanamente esos dones. 1 Corintios 12:11 nos dice que el Espíritu reparte a cada uno en forma particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, sabe en qué te vas a desarrollar mejor. Sabe ese talento natural que tú tienes y Él lo va a repotenciar. Tenemos que dejarnos utilizar, porque todo tiene un propósito y Dios también tiene un propósito al darnos los dones. Los dones son herramientas de trabajo para edificar a la comunidad, no medallas de superioridad espiritual. Los dones son algo maravilloso para poner en práctica, para atraer a las personas a Cristo y para que las personas puedan sentir que el Señor está obrando y trabajando a través de sus hijos. También nos muestra la soberanía. Cada don recibido es exactamente el que Dios determinó que necesitamos para cumplir la misión local. Allí donde estamos, allí donde hay esa determinada necesidad, Dios nos ha llamado para que podamos cumplir con aquello para lo cual nos ha capacitado. Y también tenemos que reconocer que los dones son un antídoto, ¿no? Comprender que esta sabiduría erradica la envidia es importante. Nadie puede jactarse de tener un don superior, ni nadie debe sentirse inferior. Por más diverso que sea el don, puede ser uno que tenga el don del canto, otro el don de predicar, otro el don de servir, otro el don de ministrar, cualquier don que sea que el Señor nos haya dado son complementarios. No que uno tiene que estar por encima del otro y menospreciar al otro. Dios lo que hace es distribuir para que todos cumplamos. No es que, como en el cuerpo, que un órgano es mejor que el otro, porque si sin ojo los pies no pueden avanzar. El ojo dice, quiero ir a ese lugar, los pies nos llevan. Y nuestra mente, ¿no?, ve algo a través de los ojos y entonces dice, quiero aquella cosa. Y entonces utilizamos las manos para acercarnos y tocar. Así también dentro de la iglesia hay diversidad de dones y todos se complementan. Todos forman uno y de esta manera llegamos pues a compenetrarnos, a mantener la unidad. ¿Qué más nos enseña la lección de esta semana? Nos dice que esto es un organismo, es un ecosistema que está vivo, ¿no? Un cuerpo y muchos miembros. Y esto crea pues interdependencia. 1 Corintios 12:21 nos dice que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. No. Y esto también crea solidaridad. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro recibe honra, todos se regocijan. Esto es importante dentro de la iglesia porque somos una familia, somos una comunidad. Pablo dice, somos un cuerpo. Así que la iglesia no es una organización humana, sino un organismo vivo. La unidad en Cristo no anula nuestra diversidad, sino que la integra de manera esencial. Dentro de este organismo nadie es prescindible. Nadie es prescindible. Todos nos necesitamos. Todos tenemos una misión que cumplir. Todos tenemos una parte que realizar dentro de la obra del Señor. Y allí vamos a ver algo importante. Es como un iceberg. En el iceberg vemos la puntita, pero debajo de esa punta, debajo de las aguas, hay una gran masa de hielo que no vemos. Así también tenemos que tener cuidado, porque aquello poquito que vemos puede enorgullecerse. El peligro de lo visible. Lo visible son aquellos dones públicos, ¿no? La predicación, la enseñanza, el liderazgo y esos talentos que a veces desarrollamos, el canto, la declamación. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay un riesgo. El riesgo, esa tendencia humana a la idolatría, al orgullo, al egoísmo, al querernos sentir superiores. Pero estos pequeños dones, ¿no?, son importantes. Pero hay otros que están debajo, que son el cimiento. Y estos dones son
silenciosos, ¿no? Como el don del servicio, la fe, el don de ayudar, la misericordia, el discernimiento. Estos dones son los que sostienen todo lo demás. Esta realidad bíblica nos muestra que los miembros que parecen más débiles o menos honrosos son vitales. Cualquier don es agradable a Dios si se le lleva adelante o se emplea con sabiduría, pero más importante, con amor. Ninguno debe decir, no tengo nada que hacer. Quien dice esto niega la bondad de Dios. Todos tenemos una parte que realizar dentro de la iglesia del Señor. Todos hemos recibido por lo menos un don y el Señor quiere que lo utilicemos con diligencia, con esmero, con dedicación, con amor y en beneficio de los demás. No utilicemos los dones para beneficio personal. Utilicémonos para el enriquecimiento comunitario, grupal, de la iglesia, del pueblo de Dios. Si tenemos un don que sobresale, seamos humildes y dejemos que el Señor sea glorificado a través de ese don que hemos recibido. No dejemos que el enemigo ponga en nuestro corazón la soberbia. El camino más excelente. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Hay un don que mueve todos los demás y ese don es el amor. Los dones espirituales están sobre una base y esa base es el amor. Todos los dones vienen de Dios. Dios es amor. Y entonces aquí encontramos dos caminos. El camino de los dones con amor y los dones sin amor. Cuando un don, ¿no?, se manifiesta o se lleva adelante sin amor, van a haber problemas. ¿Qué tal si utilizamos el don de lengua sin amor? O el don de profecía, pero sin amor. O fe. O el don de ciencia sin amor. ¿Saben qué va a pasar? Es como un metal que resuena o es como un címbalo que retiñe, como un plato metálico que hace ruido. Cero valor espiritual. El apóstol Pablo dice, es como címbalo que retiñe. Si no hay amor, de nada vale, de nada sirve. Pero aquellos dones espirituales que están motivados por el amor, dice que estos dones son del Espíritu Santo, son frutos del Espíritu Santo y como resultado sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. La gente se beneficia, la gente se enriquece, la gente comienza a desarrollarse porque el Espíritu Santo está trabajando en medio de esa iglesia. Así que el amor no es un don entre muchos, es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito real, final, su propósito por el cual el Señor nos lo ha dado. Así que tenemos nosotros que enfocar el amor genuino, desarrollarlo. Y de esta manera podemos ver que los dones tienen una particularidad. Y Pablo los enumera. Dice, el amor es paciente, bondadoso, se regocija de la verdad, todo lo sufre, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando hay verdadero amor se manifiesta todo esto en el carácter de un hijo de Dios. Pero también nos dice que cuando no es amor, entonces vienen otras cosas terribles. Pero cuando hay amor, dice que no hay envidia. El amor no es jactancioso, no es presumido, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor, no se deleita de la maldad o de la injusticia. Esta es la respuesta de los dones del Espíritu Santo, que están revestidos de amor. El amor es el máximo de todos los exponentes de un cristiano, porque el amor es Dios mismo actuando en nosotros. Dios es amor. Y cuando nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo, entonces se debe de manifestar con ese espíritu de amor, porque ese es el camino a la excelencia, es el camino más prominente, ¿no? Cuando nosotros vemos
el cristiano con amor en función al servicio. Entonces tenemos que nosotros ver cuál es esa anatomía del amor en función a los demás. El amor, hermanos, construye. ¿Y qué es? Como hemos mencionado, es paciente con el ritmo del crecimiento de otros. Tiene esa paciencia que espera, que camina con los más débiles, que ve cómo los demás van empezando en la fe, que sabe controlarse. El amor es bondadoso al ministrar con los caídos. No está pronto a juzgar ni a condenar, sino a mostrar amor, aprecio, cariño, benevolencia. También se regocija de la verdad y la transparencia. No está encubriendo, no está apañando, ni está presentando cosas que son mentira. Al contrario. También aquellos que muestran amor, que tienen el corazón lleno del Espíritu Santo, dice que soportan y disculpan los errores de los hermanos. Porque todos somos seres humanos, todos somos seres pecadores y queremos que el Señor opere esa transformación, ese cambio. Y para eso hay que tener tolerancia, paciencia, manifestar amor. Pero por otro lado, cuando no hay amor, se manifiesta el orgullo. Y el orgullo no construye como el amor, el orgullo destruye. No tenemos que manifestar esto. ¿Qué no es el amor? Dice que el amor no siente envidia de los dones visibles. El amor no es jactancioso, ni busca aplausos para su servicio. Tampoco se comporta con rudeza, ni en el aspecto intelectual, ni en el aspecto espiritual. Y tampoco busca lo suyo, buscando autosatisfacción, buscando aplausos, buscando figuración, buscando exaltarse a sí mismo. El amor está por encima de todas las cosas terrenales, porque es Dios quien nos motiva. El instrumento de la acción, nos dice la lección, es algo importante. Y aquí nos habla del don de lenguas, ¿no? Porque cuando entramos en acción, una de las cosas importantes que tenemos que tener presentes es el don de lenguas. ¿Cómo se manifiesta? Es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para hablar variedad de idiomas. Entonces, una persona que tiene la facilidad para aprender idiomas tiene el don de lenguas. El Señor lo ha capacitado. Entonces, hay una decisión importante, ¿no? Tenemos que nosotros preguntarnos, ¿hay interpretación disponible o entendimiento? El apóstol Pablo dice, si alguien tiene el don de lenguas, tiene que haber alguien que interprete. ¿Por qué? ¿De qué va a servir para edificación si alguien habla en lenguas y nadie se lo interpreta? Y cuando se habla del don de lenguas, se habla de la facilidad de aprender a hablar algún idioma que tiene una interpretación, que tiene alguien que pueda traducirlo, ¿no? Entonces, el mensaje se traduce para edificación de la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si la congregación está en silencio, no hay comunicación con la iglesia, solamente se beneficia uno, el que habla en lengua. Por ejemplo, si llega a la iglesia alguien que habla alemán y comienza a predicar en alemán, ¿quién se beneficia? Pues el que predica, porque él sí entiende el alemán. Los demás no entienden nada. Todos están en silencio. Pero si hay alguien que sabe alemán y se levanta y traduce lo que se está predicando, entonces allí sí la iglesia se beneficia, se edifica y puede también decir amén a lo que se está enseñando. Así que el apóstol no critica el don de lenguas, sino el desorden que puede ocasionar el que uno hable una lengua, el otro otra lengua, el otro otra lengua y nadie traduce, nadie se entiende y crea un desorden. Así que el exceso de énfasis en lenguas sin entendimiento provoca confusión.
Y en el culto, Dios es un Dios de paz, pero a la vez también es un Dios de orden. Y Él nos pide que nosotros pues seamos consecuentes. Y Él recomienda, dice, es mejor 5 palabras con mi entendimiento que 1000 palabras y que no entienda nada. Debe haber alguien que interprete, que traduzca, que dé a conocer lo que se está diciendo. Así que el don de lenguas fue importante en sus épocas porque había un conglomerado de personas de diferentes lugares y se tenía que predicar, y el don de lenguas hizo posible que la gente entendiese en su propio lenguaje. Hoy en día vemos a muchas personas que tienen facilidad para aprender idiomas, tienen el don de lenguas y tienen que utilizarlo porque hoy en día también hay muchas personas de diferentes lugares que necesitan conocer el Evangelio. Pero hay otro don que nos lleva a la acción, y ese instrumento en la acción es el don de profecía. Dice, todos los dones son buenos, pero sobre todo el don de profecía, que profeticéis. Y para esto el apóstol Pablo presenta que la iglesia debe recibir el don de profecía porque tiene 3 pilares fundamentales. Uno es la edificación, construir el carácter de Cristo en los creyentes. Así que el don de profecía no es solamente anunciar o prever las cosas que van a ocurrir en el futuro. Nos dice también aquí la lección que otro de los objetivos es consolar y confirmar. Y los hermanos deben ser consolados, confirmados a través de aquellos que tienen el don de la profecía, a través de aquellos que pueden ser motivados a predicar con poder. Así que la edificación es importante para aquellos que profetizan. Según lo dice el apóstol Pablo, dice, el don de profecía tiene como objetivo edificar, exhortar y consolar. Así que la exhortación es animar a la acción. El profeta debe animar a la acción, debe motivar al arrepentimiento y debe motivar también a la fidelidad para que todos podamos representar dignamente al Señor. Así que el profeta exhorta a la acción, al arrepentimiento y a la fidelidad, aparte de edificar, construir el carácter de los creyentes para que sean como Cristo. Y el tercer pilar es la consolación. El profeta confirma a los hermanos con abundancia de palabras en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, porque recibe el mensaje del Señor y transmite ese mensaje de consolación. Este es un propósito superior, dice el apóstol Pablo. El don de profecía. Me gusta que ustedes tengan el don de lengua, pero preferible es que tengan el don de profecía porque este es un don superior. Así que la profecía bíblica no es solo predecir el futuro, es sobre todo proclamar la voluntad de Dios para transformar cómo vivimos en el presente, para cambiar un estilo de vida, para llevar a las personas a un acercamiento a Dios y a su palabra. Y esto se logra con estos dones maravillosos. ¿Cómo verificamos la voz profética? Si alguien viene y dice, yo vengo con un mensaje profético, Dios me ha dado una profecía. Efesios capítulo 4 señala que los dones espirituales están presentes hasta el fin. O sea, en el tiempo del fin se van a levantar personas que van a decir tener el don de profecía. Y esto es bueno, porque necesitamos que los dones se manifiesten en la iglesia. Pero ¿cómo reconocer a un profeta verdadero? La Biblia nos presenta 4 pasos, 4 formas o 4 evidencias para ver si es que el profeta es verdadero. En primer lugar, tiene que tener un cumplimiento histórico. O sea, sus predicciones no contradicen las que ya se han dado, ni tampoco condicionan. O sea, tienen que decir cosas que se van a cumplir. Sus predicciones no son condicionales, se cumplen. Dios envía un profeta y da un mensaje y ese mensaje se tiene que cumplir. Tiene que tener un cumplimiento. Tenemos nosotros que ver que lo que dijo se cumplió.
En segundo, tiene que tener armonía con la palabra de Dios, con la Biblia. Su mensaje concuerda con las escrituras y con profetas anteriores. No puede venir un profeta y decir, Dios me ha mostrado que esto ahora se cambia, ¿no? Que esta ley se cambia, que este estilo de vida se cambia. Entonces rompe la armonía de la palabra de Dios. Todos los profetas siempre han mantenido una unidad a través de más de 1500 años, más de 40 escritores bíblicos, hay una unidad. No puede venir un profeta ahora a decir que ya podemos violar un mandamiento o que ya podemos tener un estilo de vida que es más mundano que cristiano. En tercer lugar, testimonio de Cristo. O sea, confiesa y exalta la encarnación y la supremacía de Cristo. Manifiesta que Jesucristo ha venido en carne y presenta a Cristo como el Señor. Exalta a Cristo. Es importante. Y la otra prueba, evidencia a través de sus frutos. Su vida y conducta demuestran un comportamiento real con el espíritu del Evangelio. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y esto fue para los profetas falsos, pero también se puede manifestar para los profetas verdaderos. ¿Qué tipo de fruto está manifestando? ¿Qué tipo de fruto? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué tipo de palabras? ¿No? Los profetas tienen que vivir de acuerdo con la palabra de Dios. No pueden estar hablando de Dios y viviendo en contra de los principios que la Biblia nos enseña y nos presenta. Así que es importante que en estos tiempos finales de la historia del mundo nosotros no creamos a cualquier espíritu, sino tenemos que probar con la palabra de Dios si el espíritu que tiene este profeta, este predicador, viene de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cómo diagnosticamos el corazón? Porque a veces es difícil descubrir las intenciones de la persona, pero tenemos que ver el enfoque. Los dones, esto es para nosotros también, ¿no? Los dones o ministerio que ejerces en tu iglesia, ¿exalta a Jesús o se centran más en tu propia imagen? Buscas que exaltarte, buscas que figurar. ¿Quién es exaltado con ese don que tú tienes? ¿Cristo o tú mismo? ¿El yo o el Señor? Entonces, analicemos nuestro corazón. ¿Cuál es el enfoque que yo estoy manifestando a través del don que he recibido? En segundo lugar, la reacción. ¿Cómo reaccionas cuando otros tienen dones ministeriales más visibles que el tuyo? ¿Con gratitud genuina o con envidia? ¿Cómo reaccionas cuando ves que una persona predica muy bien, gana muchas almas, la gente le escucha con atención, enseña de una manera magistral, canta y atrae a muchos a los pies de Cristo? ¿Cómo sientes tú lo que otros realizan? ¿Con amor y glorificando a Dios o con envidia? Tenemos que ver qué reacción tenemos para ver si es que el Espíritu Santo está en nosotros o no. Y por último, el impacto. ¿Estás usando tu talento para edificación del cuerpo de Cristo o solo para tu propia satisfacción espiritual o personal? Tenemos que utilizar los talentos para que los demás se beneficien, que tenga un impacto en la comunidad, en la iglesia. Porque si alguien ve que predicamos muy bien, pero queremos hacerlo solamente cuando hay mucha gente, o si es que me dan algo que a mí me interesa, o muchas cosas pueden aparecer en el camino que hacen ver que no estamos utilizando ese don para el servicio de la iglesia, sino para un beneficio personal. Si tu instrumento está desafinado, la sinfonía entera lo siente. No permitas que ese don que el Señor te ha dado pierda el sentido, pierda el mensaje que está allí dentro de lo que el Señor te ha dado. Porque todo tiene un propósito, todo tiene una misión. Y el Señor quiere utilizarte
para beneficio y bendición de los demás. Por esta razón, cuando nosotros hacemos un análisis de nuestra vida, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que identificarnos, tenemos que involucrarnos. Esta semana dedicaré e identificaré y usaré activamente ese don espiritual que el Señor me ha dado para beneficio de mi iglesia. Dejaré de ser un espectador pasivo, estar sentado y mirar y contemplar, sino que ahora también le pediré al Señor que me capacite, que me ayude para utilizar ese don que he recibido. También tenemos que valorar y agradecer. Tenemos que celebrar, tenemos que expresar gratitud por los dones, no solamente los nuestros, sino los dones que tienen nuestros hermanos, especialmente aquellos que son diferentes a los míos, porque de esa manera nos complementamos. Quitemos de nuestro corazón la envidia, quitemos ese espíritu de competencia, ese espíritu de superioridad o tal vez un espíritu que nos hace sentir inferiores. También filtremos y purifiquemos. Debemos evaluar sinceramente si lo que hago en mi iglesia local exalta la cruz de Cristo o busca el aplauso humano. Estos dones que el Señor nos da, Satanás los quiere pervertir y quiere que sean utilizados para un beneficio personal antes que para edificación de la iglesia. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si el apóstol Pablo se lo dice a los hermanos de Corinto es porque ellos también estaban en este problema y no debemos caer en el mismo error. Tenemos que buscar la superación, tenemos que buscar el crecimiento y ese crecimiento es como una música cuando va aumentando y llega un momento en que se torna majestuosa, ¿no? Ese gran crescendo, ese crecimiento maravilloso. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Miren ustedes, dice, seguid el amor. Comienza con el amor. Y dice, procurad los dones espirituales, pero termina diciendo, sobre todo que profeticéis. Cuando nosotros profetizamos, que podemos predecir algo que va a suceder, pero también podemos animar, exhortar, podemos consolar a las personas a través de nuestras palabras, estamos desarrollando por medio del amor el don de profecía. Que nadie cruce los brazos pensando que no tiene nada que aportar. Miremos a nuestro director, nuestro Señor Jesucristo. Dejemos que el Espíritu Santo afine nuestro corazón para que por medio del amor de Dios podamos juntos, como un solo cuerpo, tocar la melodía de salvación para que el mundo escuche y para que el mundo acepte a Jesucristo y alcance la salvación. Que el Señor nos bendiga al utilizar y desarrollar los dones que Él nos ha dado. Y recuerda, tú tienes un don y el Señor quiere que tú lo uses. Tú tienes tal vez muchos más. Utilízalos para la gloria y la honra de Dios. Que el Señor te bendiga y que pueda ser usado para alcanzar a muchas almas a los pies de Jesucristo. Bendiciones. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, pero sobre todo que profeticen, pero sobre todo
que profeticen.